Se cumplieron 100 días de Luz Adriana Camargo al frente de la Fiscalía Federal. Usurpó funciones de fiscales y jueces. Fiscal Luz Adriana Camargo habría violado autonomía judicial. Estas son las razones. Las capturas en flagrancia son competencia exclusiva de los jueces de control de garantías, y la fiscal Camargo dio una orden contraria. La resolución que suspendió las órdenes de captura en contra de los disidentes de las FARC, las pendientes y por expedir, ha sido interpretada como una patente de corso para delinquir. Esto dado que la resolución contempla hechos investigados, no los que surjan de nuevas actividades criminales, como fue el caso de alias Ramiro, capturado en flagrancia junto a otros 6 delincuentes en la caravana de la ONG en Antioquia. Expertos penalistas le recordaron a la fiscal Luz Adriana Camargo que las capturas en flagrancia son competencia exclusiva de los jueces de control de garantías, como justamente lo contempla la ley, una norma que no puede ser ignorada por la jefe del ente acusador, bajo la excusa de una resolución anterior, con un listado de beneficios plenamente definidos. La fiscal da la orden a la directora, cuando ella ni siquiera es la fiscal a cargo del proceso. Así, se rompe la autonomía judicial de los fiscales, porque los funcionarios conocen bien la dinámica de los procesos y deben acudir ante los jueces de control de garantías en casos de flagrancia. No puede simplemente definir o convertirse en jueces, señalaron los expertos. Bueno, gente, aquí tenemos a la fiscal de bolsillo de las FARC, del ELN, paramilitares y del máximo asesino guerrillero Gustavo Petro. Hoy se confirma, hoy la fiscal de bolsillo del asesino criminal guerrillero terrorista Gustavo Petro está pidiendo a un fiscal dejar libre a un asesino violador terrorista del grupo terrorista de las FARC. Gente, usurpando funciones que no le corresponden a esta rata criminal. Y acá nada pasa. Aquí nadie investiga a estos criminales internacionales, porque recordemos, esta fiscal de bolsillo del asesino guerrillero Gustavo Petro está pedida en extradición por Guatemala, porque estas ratas criminales armaron procesos falsos. En Guatemala recibieron plata del narcotráfico para armar procesos falsos a gente inocente. Y hoy Guatemala está pidiendo al ministro Iván Velázquez, guerrillero, asesino, aliado de Gustavo Petro, y a esta fiscal de bolsillo, aliada del asesino guerrillero Gustavo Petro. Y acá nada pasa. Hoy se confirma que esta fiscal criminal usurpó funciones de jueces. No, esta fiscal no es nadie, esta es una rata, esta es una criminal, esta es una guerrillera. Está pidiendo dejar libre a un asesino, violador y criminal como es este miembro del grupo terrorista de las FARC. Escuchen este explosivo audio. Se cumplieron 100 días de Luz Adriana Camargo al frente de la Fiscalía Federal. Usurpó funciones de fiscales y jueces. Fiscal Luz Adriana Camargo habría violado autonomía judicial. Estas son las razones. Las capturas en flagrancia son competencia exclusiva de los jueces de control de garantías, y la fiscal Camargo dio una orden contraria. La resolución que suspendió las órdenes de captura en contra de los disidentes de las FARC, las pendientes y por expedir, ha sido interpretada como una patente de corso para delinquir. Esto dado que la resolución contempla hechos investigados, no los que surjan de nuevas actividades criminales, como fue el caso de alias Ramiro, capturado en flagrancia junto a otros 6 delincuentes en la caravana de la ONG en Antioquia. Expertos penalistas le recordaron a la fiscal Luz Adriana Camargo que las capturas en flagrancia son competencia exclusiva de los jueces de control de garantías, como justamente lo contempla la ley, una norma que no puede ser ignorada por la jefe del ente acusador, bajo la excusa de una resolución anterior, con un listado de beneficios plenamente definidos. La fiscal da la orden a la directora,
cuando ella ni siquiera es la fiscal a cargo del proceso. Así, se rompe la autonomía judicial de los fiscales, porque los funcionarios conocen bien la dinámica de los procesos y deben acudir ante los jueces de control de garantías en casos de flagrancia. No puede simplemente definir o convertirse en jueces, señalaron los expertos. En ese caso, según esos expertos, consultados por semana, habría una violación de la autonomía de los fiscales que tenían a su cargo la judicialización de alias Ramiro, disidente de las FARC, que resultó beneficiado con la suspensión de las órdenes de captura por cuenta de los diálogos con el gobierno del presidente Gustavo Petro. Además, dijo por los académicos, también se rompió la separación de poderes, pues la fiscal simplemente redactó una carta y ordenó dejar en libertad a un terrorista. La decisión de la fiscal Luz Adriana Camargo, con un oficio dirigido a la directora especializada contra las organizaciones criminales, Gladys Gaviria, su subalterna, para que básicamente dejara en libertad al criminal, se soporta en una disposición que no aparece en la resolución a la que hace referencia la misma fiscal general, extensiva a las situaciones de flagrancia. Contexto: estas son las armas y fajos de billetes que le encontraron a alias Ramiro en el carro de la ONU. Aún así, la Fiscalía pidió su libertad. La suspensión de las órdenes de captura para, entre otros, Erlinson E. Chavarría Escobar se otorgó por el término de 45 días hábiles a partir de la fecha de expedición de la resolución, plazo que aún no ha fenecido. La suspensión de las órdenes de captura, como se dispone en la resolución 282, se hace extensiva a las situaciones de flagrancia, de modo que sírvase ordenar la libertad de Erlinson E. Chavarría Escobar, en tanto en virtud de esa decisión no puede ser capturado, señala el documento de la Fiscalía. Fuentes del ente acusador advirtieron a semana que el documento firmado por la fiscal Camargo es un oficio y en el escenario legal no es de obligatorio cumplimiento para los delegados de la Fiscalía, es decir, el fiscal que por reparto le correspondió asumir este proceso será el encargado de definir si deja en libertad al criminal, tal y como lo ordenó la fiscal general. Esto tenía en su poder alias Ramiro al momento de la inspección de los vehículos de la ONU. En criterio de los expertos, el fiscal del caso tiene la obligación de presentar a los capturados en situación de flagrancia ante los jueces de control de garantías y, dado el caso, exponer en las audiencias preliminares correspondientes la resolución que suspendió las órdenes de captura en razón de la vinculación de los disidentes en una mesa de diálogo con el gobierno Petro. Pistolas, proveedores, 11 cartuchos y 100 millones de pesos, lo que llevaban los disidentes de las FARC, que se movía en camionetas de la ONU. Archivo. Foto, suministrada a semana. Nación. Pistolas, proveedores, 11 cartuchos y $100 millones, lo que llevaban disidentes de las FARC que se movía en camionetas de la ONU. El ministro de Defensa, Iván Velásquez, reveló que en las 7 camionetas iban 18 disidentes de las FARC, de los cuales 7 fueron capturados. El ministro de Defensa, Iván Velásquez, confirmó que en la caravana que se movilizaba entre Antioquia y Anorí, y que fue detenida por el ejército, se movilizaban 18 disidentes de las FARC, de los cuales 7 fueron capturados por órdenes de captura vigentes o por estar cometiendo un delito en flagrancia como es el del porte ilegal de armas de fuego. Este puesto de control a la altura del municipio de Cisneros, en Antioquia, realizó un procedimiento para identificar a las personas que se movilizaban en estos 7 vehículos, lo cual fue obstaculizado por ellos, impidiendo que en ese sitio se hiciera la verificación, dijo el ministro Velásquez. Añadió que la autoridad policial y militar realizó su procedimiento acorde a la ley y que la suerte jurídica de los capturados era de competencia de la Fiscalía General de la Nación. El ministro de Defensa, Iván Velásquez entrega detalles sobre la situación que se presentó hoy en el puesto de control
a la altura del municipio de Cisneros, Antioquia, que terminó en la captura de alias Firu, cabecilla principal del Frente 36 de Disidencias FARC. Los capturados fueron identificados como Ferlinson E. Abarría Escobar, Ramiro el Ruso, cabecilla principal C18, Edgar de Jesús Orrego, Arango, Leo Firu, cabecilla principal estructura 36, Omar Delgado Novoa, Hermes Boyaco, cabecilla del Frente Jon Linares, del bloque comandante Jorge Suárez Briceño, Diana Carolina Rey Rodríguez, alias Erika Castro, delegado del Frente Carolina Ramírez, Juan Antonio Agudelo Salazar, Urias Perdomo, cabecilla Frente Rodrigo Cadete, Wencer Johnson y Duque Oliver González, cabecilla de comisión Frente Raúl Reyes, María Alejandra Ojeda Londoño. Agregó el ministro Velázquez sobre el polémico procedimiento que se convirtió en escándalo para el gobierno, que, en comunicación luego con el director de la UNTIF atendido los protocolos previstos en estos casos, se dispuso el desplazamiento de los vehículos hacia la unidad militar más cercana, que era el batallón Pedro Nelospina en el municipio de Bello, en el Valle de Aburrá. Asimismo, el titular de la cartera de defensa manifestó que se encontraron 2 pistolas 9 milímetros, un proveedor, 11 cartuchos, hasta el momento 100 millones de pesos en efectivo. Los 7 vehículos en los que se movilizaban 18 hombres del grupo armado ilegal, con 11 escoltas de la Unidad Nacional de Protección, es decir, 29 personas que se movilizaban en esta caravana. Las personas capturadas serán trasladadas a la ciudad de Medellín, donde la Fiscalía determinará los procedimientos legales a que haya lugar en cuanto a su privación de libertad en solicitud que haga o no ante los jueces de garantías, agregó el ministro Velázquez. El polémico episodio inició a las 9 de la mañana de este martes 23 de julio, cuando militares que se encontraban realizando retenes de control sobre la vía en Antioquia observaron la robusta caravana con camionetas de alta gama. Los uniformados realizaron el respectivo alto para saber de qué se trataba, encontrándose con que eran cabecillas de las disidencias de las FARC que se encuentran en negociaciones de paz. Sin embargo, la situación se puso tensa porque algunos de ellos no se identificaron y con el pasar de las horas se conoció que tenían órdenes de captura vigente y no podían ir en dichos vehículos. Luego de 5 horas de estar retenida la caravana sobre la vía, fue movilizada al batallón del ejército Pedro Nelospina para identificar uno a los ocupantes de los vehículos.